Cuando quieras, como dicen los ingleses, the floor is yours. Muchas gracias, Paloma, un placer. Yo creo que lo ideal sería, como estamos aquí en familia, ir presentándonos, subís y luego ya empezamos la conversación. Nos acompaña Carmen Durán Pizán, la jefa de la Oficina Técnica del Comisionado para la Economía Circular. Un placer, estoy aquí. No sé si queréis. Me siento yo aquí y te pones... ¿En el extremo? Sí, ahí. Al lado de los vestidos nupciales me haces 20 años más joven. Exacto. Luego tenemos a Luis Antonio Calderón Nájera, el alcalde de Paredes de Nava, que ahora contaremos. Es uno de los 3 únicos municipios que hay en España que tiene un lavadero de lana. Luis, ahí, sentaros ya y así empezamos. Y luego tenemos a Alba Monfort, de Miceli Ambient Cooperativa. Muchas gracias, que estáis en Portel de Morella. Sí. Y tenemos, creo, online a Álvaro Ferrer, al alcalde de Portel. Buenos días y gracias por venir. La verdad, la mesa se titula Reparando el territorio. En muchos casos hemos llegado a una situación en la que ni siquiera sabemos de dónde proceden los productos con los que trabajamos, y esto creo que es parte de ese nuevo aterrizaje, de esa idea de circularidad y de sostenibilidad que se va a ir implantando, que es volver a recuperar ese origen y conocer ese origen. Me parece muy bonito que el contexto sea unas fibras de productos vegetales, lo que nos rodea, y que tiene esa posibilidad de trazabilidad y de conocer cuál es el origen de ese propio producto. No solo el origen material, sino también algo un poco más profundo y complejo, como es todo lo que rodea a esa materia prima, que es el propio paisaje, y ese paisaje es la gestión que ha habido durante miles de años del mismo, de las personas que lo han habitado, y que por lo tanto, igual que pasa con la agricultura, sucede con la moda, porque se convierte en oficio, es parte de lo que somos, y eso es lo que es nuestra cultura. Cultura viene de cultivar en ese origen, y de ese cultivar esas fibras venía nuestra moda y el lugar del que somos. En todos los pueblos de la geografía española, por ejemplo, hay o ha habido una transformación de productos para moda y para la producción de objetos que estaban tejidos. Es transformación y a la vez eso significa que es industria, y esto es lo que a veces se nos olvida. Y estamos muy enfocados quizás en España en la parte de artesanía por un tema de economía de escala, que también hablaremos ahora un poquito, pero que sigue siendo industria. Cuando uno es artesano, cuando factura, aunque sea autónomo, está dentro de industria. Que no sepamos dentro de qué tipo de industria, que es uno de los grandes problemas nacionales, de no poder localizar a dónde están esos artesanos, pues es uno de los puntos importantes. Y por supuesto es memoria, ¿no? Entonces desde esa memoria que ha sido productiva hay que vincularse al futuro. Y ese futuro ahora nos lo está marcando Europa clarísimamente, y por eso es un placer que esté aquí Carmen Durán como jefa de la Oficina Técnica de Comisionado para la Economía Circular, porque estamos ahora mismo en un momento de transformación que se llama tsunami normativo, ¿no? De cambio total de las normas para cualquier industria, y el textil es uno de ellos. Entonces, para mí es muy importante también hoy que tengamos estas 3 escalas, la escala pública a nivel Estado, la escala local y luego la escala de cooperativa, ¿no? De la asociación que está trabajando en el territorio. Así que yo creo que lo mejor es que hagamos una pregunta a cada uno de ellos y luego intentar hacer un diálogo con lo que nos digáis. Así que para mí es muy importante que quizás, Carmen, pues vayamos a esa escala de Europa, ¿no? Y nos cuentes un poco pues cuál es toda la transición que se está produciendo y cómo eso va a ir llegando también a la sociedad, o va a ir llegándonos poco a poco por capilaridad, ¿no? Vale, pues yo, Jorge, si me permitís. Pues si me permitís, en primer lugar, pedir disculpas por parte del comisionado, que por una cuestión de agenda no ha podido acompañarnos.
Y a nivel europeo es verdad que hay un tsunami, ¿no?, normativo, hay una transformación, fundamentalmente en los sectores que se consideran con mayor impacto, que te comentaba un poco antes Pablo, comentaba Violeta, ¿no?, el elevado volumen de residuos que se genera en el sector textil, y por eso el foco está en determinados sectores en primer lugar, en los que se necesita una acción temprana. A nivel europeo, yo creo que a nadie se le escapa que la normativa se genera a esas instancias y va capilarizando a través de bueno, en nuestro caso de España, del Estado miembro y de las comunidades autónomas. Y quizá de todo ese paquete de economía circular, para mí el más importante y relevante, sobre todo si aquí estáis diseñadores, es el del reglamento de ecodiseño. El reglamento de ecodiseño es la estrella sobre la que pivotan el resto de normativas. Es verdad que hay normativas para consumidores, normativas que nos afectan a la administración, a la propia industria, y desde luego el ecodiseño es máxime, porque a partir de ahora se va a pedir, y para todos los productos, independientemente de los sectores, que sean duraderos, que sean reparables, que sean reciclables. Esto es muy importante para la moda. O sea, es necesario no solo acudir a fibras naturales, sino que estas fibras no se mezclen con otras, porque si yo utilizo algodón, si utilizo cáñamo, si utilizo yute, necesito que no esté mezclada con unas poliamidas que no me permitan un reciclado mecánico, un reciclado químico. La importancia también de las sustancias, ¿no?, de las sustancias preocupantes, de todos esos tintes, de todas esas sustancias que añado en mi proceso de producción y que además pueden también afectar a ese proceso de reciclado. Se busca desde la doble perspectiva, desde el punto de vista de la salud de las personas, pero también desde el punto de vista de esa capacidad de circularidad, de revalorizar, de mantener los materiales en la economía. Y junto con ello, pues el contenido de material reciclado. Es verdad que desde el punto de vista además de la circularidad o de este reglamento hay otro elemento que me gustaría destacar, y si queréis lo hablamos un poquito más adelante por no acaparar la conversación, pero que es muy interesante, que introducen por primera vez el tema también, el valor de la sostenibilidad dentro de la compra pública. Porque la compra pública, ya conocen todos ustedes que el eje sostenibilidad-competitividad cada vez está más unido, cada vez está más maximizado en las distintas políticas públicas, en los distintos instrumentos, cartas, informe Draghi, que son los inspiradores luego después a nivel normativo de cómo deben desarrollarse. Y la compra pública pues afecta al 15%. Quizás es verdad que en el sector textil el tipo de textil que adquiere la administración no es exactamente estos diseños tan bonitos, ¿no? Son más diseños, son más tipo de fibras técnicas, pero que también es muy interesante para saber qué transformación va a haber y qué efectos puede tener sobre lo local. Has tocado temas que ya podríamos estar aquí 2 días hablando de ellos, pero sobre todo este último, que a mí me toca mucho las fibras, nunca mejor dicho, que es el de la compra pública. Este es un gran debate y en industrias, para que os hagáis una idea, la aplicación del pasaporte digital de la norma de ecodiseño va en las industrias más contaminantes, automoción, construcción o el caso de moda. En construcción ahora vais a ver muchísimos edificios con madera y hay mucha compra pública, mucho gobierno regional y local que está desarrollando edificios con madera. Esto parecía una utopía cuando yo empecé la carrera de arquitectura, pero ahora es lo que está sucediendo. Con lo que estabas diciendo del textil es exactamente lo mismo. Hoy no va a estar Antonio Velasco del Patrimonio Industrial de Béjar, pero en Béjar se hacían todos los uniformes oficiales de las fuerzas de seguridad del Estado, que eran con lana local, o sea, nacional. Esto ahora mismo parece ser que puede ser que se estemos comprando los uniformes de la Guardia Civil, por ejemplo, en países de fuera de España, puede ser China, India, donde sea, pero que el origen de la lana sea española y no lo sepamos también. O sea, es decir, se ha roto tanto la cadena de valor y la industria en España del textil que no sabemos cuál es, por ejemplo, su procedencia. Entonces, una de las peticiones que hacíamos en la Mesa Nacional de la Lana era precisamente esto, que parte de esa compra pública, y también pues estamos hablando de los médicos, de la bata del médico en el hospital, es decir, muchas cosas que son compra pública que se podría hacer y que el propio pasaporte digital en un futuro muy cercano nos va a indicar cuál va a ser todo su ciclo de vida o la huella que genera y por lo tanto se beneficiará que sean circuitos locales y que tenga esa trazabilidad, ¿no? Y ese...
Pues a ver, desde el punto de vista de la compra pública, yo creo que para todo el mundo que está metido en el diseño, lo importante no es solo acudir a mercados locales y próximos, que ahora comentaré un poco cuáles son las dificultades desde el punto de vista de la adquisición, pero sobre todo trabajar en pro de sostenibilidad. Lo que nosotros consideramos es que hay una transformación también de la generación de empleo, del tipo de empleo, que requiere unos conocimientos, y estos conocimientos tienen que ir muy tendentes a la sostenibilidad, porque ese pasaporte nos va a dar información de todos los requisitos legales que tiene que tener el producto, que son parte de los que he mencionado y algunos otros más, pero que también también nos permite, por ejemplo, conocer esa huella de impacto medioambiental, esa huella de carbono, que quizá puedan ser más elementos más objetivos como un requisito, como requisitos de adjudicación. Porque es verdad que en la administración nosotros a nivel europeo está el mercado único es uno de los principios que rigen todo nuestro sistema político. Entonces, hacer una ruptura del mismo no está permitido, porque con lo cual no puedes acudir pues no sé, a empresas nacionales o a empresas más locales. Entonces nos requieren esa objetivización que pasa por esta huella de carbono. Pero sí que es verdad que se están introduciendo novedades, y para mí la más importante y que es complementaria a todo este cambio, esta transformación, va a ser la futura ley de aceleración industrial, en la que se pretende introducir ese Made in Europe, que habrá que ver cómo cuaja, cuál es la forma que tiene, etcétera, etcétera, pero que sí que buscará tener prioridad para incentivos económicos, incluida la compra pública, y permitirá que o dará esa condición de favor a los países en los que exista una equiparación para los productos europeos. Por tanto, lo que es importante es que a nivel de diseñador sepa introducir la variable de sostenibilidad, que es la que produce el 80% de los impactos futuros que se van traduciendo a lo largo de la cadena, desde la industria de cabecera vuestra hasta que al final la comercialización, el retailer, etcétera, y que nos permite de verdad poder integrarlo en un pasaporte e indirectamente tener una modificación, una sostenibilidad que sea tanto social como ambiental. Luego ese pasaporte, no sé si lo sabéis, pero va a ser un código QR donde va a estar toda esa información introducida, y eso en algún momento pues tendrá sus penalizaciones segurísimo a medio y largo plazo. Y en los procesos que hay, lo que ya está muy medio demostrado es que nosotros tenemos en nuestra cabeza que el que viaje genera mucha huella, pero eso depende mucho del número de kilómetros. Entonces, lo que es el ratio, digamos, o radio de Europa no incrementa demasiado esa huella, y sin embargo es más la producción de la materia prima. Entonces, volver a utilizar y a crear materias primas locales a nivel europeo es uno de los grandes retos que tenemos ahora, sobre todo porque se ha roto. Y eso, para hablarnos de esto, no creo que podamos encontrar a nadie mejor que a Luis, por ser el alcalde de un pueblo que tiene uno de los 3 únicos lavaderos de lana que quedan en España, que han perdido más del 95% de los que había, y eso también, como decías, tiene unas otras escalas, como la social, la cultural, etc. Y con Luis, que es el que ha impulsado la Mesa Nacional de la Lana, llevamos mucho tiempo trabajando, y gracias a él yo he descubierto toda esta locura real de rotura de la cadena de valor y de conocimiento que tenemos, hasta llegar al punto de que en la mesa incluso se ha llegado a descubrir, entre comillas, o se nos ha contado en la mesa, que es que hay alumnos ahora mismo de moda, alumnas de moda, que no conocen las diferentes tipos de lana y calidades que hay vinculadas al origen del tipo de raza de oveja, por ejemplo, que hay que volver a construir desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, Luis, como alcalde, cuéntanos prácticamente cualquier cosa, porque va a ser muy interesante y tienes muchos datos. Lo primero, lo estaba pensando cuando veníamos por el tren, que venía con la concejala de repoblación, con Yolanda Díez, porque venir a hablar de ovejas aquí a un evento como este, Paloma, muchísimas gracias por invitarnos, pero parece como que qué relación puede tener y qué puede cambiar del mundo, ¿no? Y le empiezas a unir las piezas y te sale un buen razonamiento, y yo creo que sí que tiene mucho sentido. Porque, bueno, cuando hablamos de circularidad nos estamos centrando mucho en el reciclado, que es importantísimo, y es verdad. Hay normativa, por ejemplo,
de esto no lo controlo muy bien, pero que un porcentaje de las prendas nuevas tiene que llevar de fibras recicladas, me parece que es, o algo así, ¿no? Bueno, ahora va a ser obligatorio, en el futuro, pero bueno. Bien, pues si pudieras meter ahí una coletilla, que también un porcentaje fueran fibras naturales, ya tendríamos solucionado mucho del problema que tenemos en el medio rural vinculado a la lana. ¿Por qué? Porque en esa circularidad, en España, un español se consumen 19 kilos por persona y año de fibras, de textil. Eso quiere decir que 19 por 50 millones más o menos, que somos pues, casi 1 millón de toneladas de fibras, de prendas al año. Ahí hay muy poco porcentaje de lana, pero lo curioso es que esa lana que hay no es lana nacional. Prácticamente no es lana nacional. Bueno, de hecho es que no hay un dato, no se sabe. Pero es muy pequeño porque con lo que producimos de lana en España ahora hay 15 millones de ovejas en España, perdiendo a un ritmo de 4.000 ovejas diarias, y eso supone, pues, cada oveja produce 3 kilos de lana seca, de lana sucia, 2 kilos de lana limpia, o sea, estamos hablando de unas 20.000 toneladas sobre el millón de toneladas de fibra, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño, pero nuestra sorpresa es que esas 20.000 no están medidas. Luego entonces la circularidad se ha roto por el origen, o sea, y se ha roto en algo mínimo, porque el orden de magnitud de lo que estamos hablando es muy pequeño en el mundo de la moda. El PIB, la aportación al PIB nacional de la moda en España rondará el 3% o algo así, que es brutal, es muchísimo, ¿no? Si una pequeña variación puede tener una repercusión tremenda en el medio rural. Y esa pequeña variación es un poco lo que estamos pidiendo en la mesa de la lana, que tenga lugar en todos los nuevos acuerdos y toda la nueva normativa que se está estudiando. Y luego, Luis, yo creo, por aterrizar un poquito, hablabas de despoblación, que es un poco parte también de la mesa y por lo que estamos aquí, por lo que hemos estado trabajando en esto. Y cómo afecta a nivel local, en Paredes, por ejemplo, ¿no? Claro, tanto el lavadero como lo que hay asociado sí, a la industria. No entro en valores ecosistémicos, ni Claro. el valor de la cultura, ni la historia de la lana, pero sí que la lana, donde empiezas en el ganadero. Y el ganadero ahora no está cobrando por la lana, por lo tanto, porque no tiene precio. O sea, no... Claro, y luego que mucha gente igual no lo sabe, pero la lana es un residuo vivo que ahora mismo se ha estado acumulando durante años. Por ejemplo, Aragón ha estado acumulando toda la lana de Aragón en un pueblo 3 años, y una de las soluciones que estaban barajando era pegarle fuego, o sea, es decir, quemarla directamente en una incineradora. Es decir, que es un problema a nivel, ¿no?, nacional. Sí, y claro, ¿por qué se ha llegado a esta situación cuando la lana era el oro blanco, era el producto estrella, como puede ser ahora el aceite de oliva o algún producto similar, ¿no? Bueno, pues porque en un momento dado, como ha dicho Jorge, había en España a lo mejor 100 lavaderos. El proceso de la lana muy rápido es, primero se esquila, luego se lava, del lavado pasamos al peinado y del peinado al hilado. El hilado todavía se sigue haciendo, pero el peinado, por ejemplo, ya no se hace en toda la península ibérica. Y de lavado quedan solo 3 lavaderos cuando había cerca de 100. Porque en un momento dado hubo una normativa medioambiental pues, que la contaminación de esas aguas pues, hacía imposible la gestión de estos lavaderos y su viabilidad económica. Ahí no se pensó que el efecto medioambiental de cerrar esos lavaderos podía ser incluso superior a la contaminación de esas aguas, ¿no? O había que haber buscado a lo mejor una solución conjunta. Y ahora mismo que quedan 3 lavaderos, uno en Mota del Cuervo, otro en el pueblo donde soy alcalde y otro en un pueblo de al lado que se llama Villalón, en Valladolid, en Valencia, bueno, pues esos 3 lavaderos son unas piezas fundamentales de la sostenibilidad de todo el proceso. Si esos señores se nos jubilan, pues se nos acaba de caer toda la red de recogida en el territorio de la lana, aumenta la carbonización. Y no se nos jubilan, es que el Ayuntamiento de Paredes de Nava está pagando una multa anual por contaminación de... Sí, no lo contes mucho. Sí. Entonces, el tema es que la lanolina, ¿no?, que es lo que parece ser que contamina... Por la grasa, la grasa toda la materia orgánica de la oveja. O sea, es decir, no estamos hablando de un tema químico que venga del lavadero, ¿no?, sino que es la propia naturaleza de la propia lana. Entonces, que hemos llegado a esta situación y por otro lado,
dentro del ministerio, pues se recibe una ayuda para intentar luchar contra la despoblación, que en muchos casos está basada en una propia multa que quizás no se ha analizado y que además tiene una solución. Esto, o sea, ya está demostrado que hay una solución para que eso no se considere como contaminante, ¿no? Entonces, se están produciendo paradojas constantemente. Por un lado tenemos que mantener esto, por otro lado, nosotros mismos con determinados marcos normativos estamos imposibilitando que eso se siga desarrollando. Y tú nombras mucho la parte social. Yo creo que eso es fundamental del valor que tiene también, no solo económico, sino económico-social, ¿no? El impacto que tendría el cierre de uno de esos lavaderos, de los 3 que quedan. Claro. Sí, ese estudio, no tenemos ahora mismo hecho ese estudio de impacto social y económico del cerrado de esos 3 lavaderos en España. Creo que es una cosa que tenemos que hacer desde la Mesa Nacional de la Lana. Este es un foro de debate que se ha puesto en marcha, se puso, gracias a Jorge, se puso a final del año pasado, en octubre, y de ahí lo que estamos sacando es una serie de conclusiones desde el sector primario a la transformación, a la moda y a otros usos nuevos, pero entendemos que el uso principal que puede generar todo el valor, o el valor principal, reside en el textil. Entonces, no nos resignamos a perder esa línea, ¿no? Entendemos que es algo que no costaría tanto, que es un tema de pensamiento estratégico, de empezar a razonar cómo tenemos que hacerlo, y luego porque el mundo de la oveja va vinculado directamente a la despoblación. Ahí donde desaparecen las ovejas, desaparece también el hombre. Es algo, si lo analizamos, está vinculado, ¿no? Entonces, recuperar toda esa cadena, empezando por la lana y otros temas como son la carne y la leche, ¿no? Pero intentar colaborar con esas ganaderías a través de la lana, yo creo que es uno de los puntos principales de la mesa. Bueno, la repoblación en España, esto es histórico, ¿eh? Estamos hablando de que hay en España desde hace 7.000 años, que nosotros estamos con la oveja desde hace 7.000 años en España mínimo. Eso tiene muchas implicaciones y a la vez eso ha sido parte siempre de, entre comillas, también de la reconquista o de la gestión del espacio, ganadería extensiva, todo esto también hay que explicarlo todo. Y luego de la parte social, yo creo que ahora que hemos ido aterrizando, ¿no?, de la parte europea a proyectos, creo que estaría muy bien que tanto Álvaro, que estaba por aquí, el alcalde de Portel de Morella, como Alba, pues nos contéis la historia y el contexto de vuestro proyecto, ¿no? Y cómo también esto tiene que ser un camino de ida y vuelta, ¿no? De arriba abajo y de abajo arriba. Entonces, Alba, gracias por estar aquí. Hola, Cuéntanos... ¿se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias, Paloma, y a todas las personas que estáis aquí por habernos invitado. Sí, Álvaro, uy, lo pierdo. Es que lo he visto. No, te hablo. ¿Quieres empezar tú, como habíamos dicho? Perfecto. Venga, dale. Venga, muy buenos días. En primer lugar, disculparme por no poder asistir en esta reunión y estar con todos vosotros, que sinceramente cuando se os ve da alegría ver esa ilusión, esa empatía que le estáis poniendo a cada uno de estos problemas, y que todos son reales, no son nada que va a sobrevenir o nada que nos pueda reaparecer. A mí me gustaría empezar, agradeciendo a Paloma y a toda la gente que organizáis todos estos eventos, ese interés que demostráis por pequeños municipios, por pequeñas realidades, que muchas veces estas pequeñas realidades se difuminan dentro del conjunto. Somos ese granito de arena dentro del mar, pero que muchos granitos de arena ya empezamos a poder hacer una pared. A mí me gustaría poneros en contexto de dónde venimos, de la población de Portel de Morella. Hemos estado hace años ya trabajando con el tema de la economía circular en varios proyectos. Tenemos, que no vienen al caso, lo nombro solo, por arriba tenemos una red de calor a través de la cual abastecemos a todas las casas de calefacción y agotamiento sanitaria. Limpiamos los bosques, al igual que estaban hablando del tema de las ovejas, también es muy importante para el tema de los incendios, para tantas cosas que estamos padeciendo y ese problema tan grande que tienen ahora los ganaderos, que no saben qué hacer con esa lana que producen las ovejas. Y me gustaría poneros en contexto lo que es nuestra población. Nuestra población es una población pequeña, seremos sobre 170 sobre el último censo que estábamos, pero 170 personas que la mayoría son mayores de 60 años. O sea, aquí la juventud es el eterno problema para empezar en el tema de la despoblación.
para todas estas cuestiones todo cuenta. Entonces nosotros hemos hecho varios proyectos para intentar revertir esta situación de que cada vez el mundo en el interior tengamos menos población, y pensamos que para conseguir este objetivo no debemos de descartar nada de nuestros orígenes. El origen de Portella es eminentemente textil. Era un municipio que en su época pues, podría tener 350, 400 personas, que la mayoría de casas se oía el telar este antiguo que iba con una lanzadera que iba de parte a parte y hacía un ruido de chocar hierro contra madera. Ese era el sonido que había por las calles. Los hombres eran los que se encargaban de ir a vender toda esta producción, toda la producción que se hacía de las fajas, el fachero. Aquí el fajero tenía su importancia. Yo, por ejemplo, en mi familia tenía mi abuelo y mi padre que se dedicaron al mundo de la faja, después al mundo textil, a revertirla, a pasear por el mundo en nombre de Portella y a ganarse ese sustento. Y a partir de ahí también utilizamos todos los productos textiles, cada vez tenían una utilidad. Con los primeros telares, como no teníamos, por ejemplo, bolsas para ir a se hacían unos pañuelos, que los pañuelos aquellos iban para vender lo que uno llevaba un fajo, que todos lo hemos visto en alguna película o en algún sitio desde hace muchos años, pues eso era moda de importe. Y con el tiempo, pues como estabais diciendo, la moda ha ido declinando hacia otras latitudes y hacia otras necesidades, y sinceramente muchas de las cosas que se realizaban en nuestros municipios han pasado a ser más sintéticas, más de otra manera. Hoy en día todavía tenemos industria textil en nuestro municipio, y me gustaría destacar ese papel de la mujer. La mujer se quedaba en el municipio, se quedaba trabajando con su telar para producir las fajas, después se tenía que dedicar a cuidar la familia y después a tirar hacia adelante la casa y los hijos, a educarlos, a formarnos, y sinceramente os digo que en nuestra sociedad, con ese matriarcado que tenemos, no estamos tan mal como en muchas partes. A partir de ahí, pues como todo cuenta, como os decía antes, para el tema de luchar contra la despoblación, yo tengo una hija, tengo 2 hijos, pero una de las hijas estaba trabajando de orientadora en un instituto en Badalona. Y siempre que hablábamos de cuestiones, siempre estábamos hablando que para repoblar, para que viniera gente, siempre debía de haber un compromiso, tenía que haber como un arraigo a la población, las personas que tuviesen ese proyecto de vida. Y hablando muchas veces en nuestra casa, cuando estábamos comiendo o en debates que teníamos, pues salió una vez la importancia que podían tener también las mujeres migrantes que se dedicaban mayormente al textil y que eran personas que tenían, no venían a pedir solo subvenciones, solo cada día que los teníamos aquí, sino que eran personas que se integraban dentro de la sociedad, que vendían su producción y que era un valor añadido a lo que tenemos en nuestro municipio. A partir de ahí, todo lo que nosotros pensábamos se llegó a hacer unas charlas con la gente de Misel, que es Yolanda, que ahí la tenéis, y Alba es la que está ahí, Yolanda es la que no está. Entre ellas dos, pues empezamos a trabajar todo esto. Y de ahí nació lo que es la Feria Textil Portell. Y la importancia de la mujer, ¿por qué la mujer en bicicleta? Pues era un poquito, en la comarca de Sports tenemos una serie de actividades que son, es un evento en el que se ensalza nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra lengua, que cuestiones que nunca jamás debemos de olvidar. Y cuando tocaba hacerlo en Portell, la imagen corporativa que se utilizó era una mujer con una bicicleta vendiendo fajas y uniendo todos los pueblos de la comarca. Y un poquito la representación que queríamos tener con esta mujer en bicicleta era el papel importante de la mujer, que a la fin y a la postre había sido el nexo de unión entre todas nuestras poblaciones. Y ahora, sinceramente, ya os dejo en manos de Alba. Ya tengo aquí, he oído, Jorge, que eres arquitecto, tengo aquí 2 arquitectos que me están esperando y hacen mala cara también. Tenemos que seguir
el problema en las alcaldías de estas pequeñas es que una es la vocación y las otras son las devociones. Muchísimas gracias y un saludo, y debo de desconectarme en 2 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, voy a darle un poquito de continuidad a lo que nos estaba explicando Álvaro. Nosotras cuando vamos a trabajar a Portell, cuando decidimos que es uno de los municipios donde queremos intervenir, porque desde nuestra cooperativa principalmente buscamos hacer proyectos que cambien la situación de los pueblos rurales, vemos que todo el tema textil tiene mucha potencialidad, porque tampoco hace tanto tiempo que estas fábricas se han mudado o han cerrado porque no había relevo. Y nos planteamos la importancia de darle la vuelta a lo que había sido, en muchos sentidos, esa industria. Porque por un lado, como ha explicado él, las mujeres estaban en casa produciendo y no tenían ningún poder sobre lo que cobraban, sobre las horas que trabajaban, sobre qué estaban produciendo. Su situación realmente era de subsistencia y de estar aquí porque no hay otra opción en el pueblo, ¿vale? Y los hombres se iban con la bicicleta, al principio, con machos después, a vender esas fajas por todos los pueblos y a veces bastante lejos. Entonces dijimos, vale, vamos a cambiar la situación. La mujer ahora es la que va a ir en la bicicleta y va a gestionar todo su proceso y va a tener su propia empresa, ¿no? Y además va la idea de la bicicleta como sostenibilidad. Entonces decidimos empezar a buscar en los pueblos de alrededor, y Portell está situado muy cerca de Teruel. Entonces empezamos a movernos por pueblos de Castellón, todos en una situación de extrema despoblación, y de Teruel, a buscar si existían proyectos, mujeres que estaban haciendo proyectos textiles sostenibles, en algún sentido, si eso estaba en su ADN. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando nos dimos cuenta que lanzando una piedra nos salieron pues más de 20 mujeres? Una de ellas hoy está aquí por casualidad, la tenéis aquí detrás, Elisa, que ella hace justamente trabajar a lana, y con un pastor muy cercano a su población. Sí que es cierto que el grupo de mujeres, de 20 y pico mujeres que detectamos, algunas estaban en la ciudad, un grupito pequeño, y algunas de ellas conocían a Paloma, y así también fue cuando se cerró el círculo y empezamos a unir cosas. Entonces sí que es verdad que estas mujeres son muy diversas entre ellas, tienen proyectos muy diversos, pero comparten una serie de necesidades y una serie de valores. Entonces ahí es donde ha cogido fuerza el proyecto, porque ya no solo es que estemos recuperando o reutilizando o dándole un nuevo sentido a cosas, a productos que se fabricaban antes y que aún residualmente se fabrican en el territorio. No es que todo sea una producción artesana, que todas hacen producción artesana, es que va mucho más allá, porque lo que hace cada una de ellas es como una es como venimos de mirar a la luna, ¿no?, con un telescopio, y ahora es como poner un microscopio y ver como pequeñitas representaciones de un montón de aspectos que se van a trabajar a nivel macro, ¿no? Entonces es muy interesante que estemos en esta mesa también, porque al final nosotras hemos partido de que para construir el proyecto, porque el objetivo final es que estas mujeres que hay de todas las edades puedan quedarse y desarrollar su negocio, porque algunas son autónomas, otras no lo son aún. Muchas tienen que compaginar ese negocio con otra actividad económica porque no es suficiente para vivir solo de eso. Entonces, ayudar a que esos proyectos se conecten, crezcan, mantengan sus valores y permitan que esas mujeres puedan quedarse, porque ya no se trata de traer mujeres, se trata de que las que somos nos podamos quedar haciendo lo que nos gusta, mejorando nuestra sociedad, manteniendo bien el medio ambiente. O sea, es que toca muchas, está beneficiando
muchos aspectos. Entonces, a nosotras, bueno, ya habéis con mi ilusión explicándolo, no sé si me estoy yendo un poco por otro camino, pero un poco quería poner ese punto, esa mirada sobre que es una economía, la del textil, que ha sido femenina y que no ha estado bien remunerada en muchos sentidos y que ahora tenemos la capacidad de coger toda la línea y de crear y de intentar cerrar el círculo, que nosotros no lo tenemos cerrado porque también cada una tiene sus faltas de encontrar toda la cadena, pero queremos trabajar en esa línea porque nos va a devolver un poder que es nuestro, y un poder sobre nuestro territorio y sobre la economía de nuestro territorio. Bueno, y ya está. Genial, yo creo que se ha entendido perfectamente la cadena de valor y se han entendido las diferentes escalas. No tenemos tampoco mucho tiempo y siempre, ¿no? Es un poco triste que ahora cuando se nos surgen tantos temas, ¿verdad? Deberíamos o se podrían poner encima de la mesa incluso posibles soluciones, porque esto que estamos hablando vais a encontrar que hay miles de proyectos probablemente en España que no están conectados y que sucede en cada uno de los territorios. Y por otro lado, eso en cuanto a economías de escala, lo decimos mucho en la mesa, si Inditex quiere utilizar lana nacional, no hay suficiente lana. Entonces, fijaros, y en medio hay muy poquitas cosas. Entonces, eso es parte, yo creo, de lo que habría que trabajar, y yo creo que lo ideal es que igual cerramos con que cada uno de lo que hemos estado hablando, ¿no?, proponga o tenga una idea. ¿Hay tiempo? Ah, vale, estaba hay 45. Vale. Pues no, entonces yo volvería un poco a... No, a que Carmen, por ejemplo, que has comentado pues, de todo lo que ha surgido en este tramo, pues que... Pues a ver, viendo un poco, ¿no?, tu pregunta inicial de qué hacemos, ¿no? Les voy a contar un poquito también la administración, aparte de hacer legislación, que es verdad que bueno, no es lo más... no es, o sea, como operador económico, como entidad económica, pues creo que no es lo más llamativo, pero también a veces tenemos incentivos. Entonces os voy a contar un poco lo que trabajamos desde comisionado. Nosotros tenemos un esquema de ayudas que han surgido todos al calor de los fondos Next Generation. Muchos de vosotros me imagino que los habréis oído, visto anuncios que vienen financiados por la Unión Europea en Next Generation, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos uno de esos. Entonces, dentro de ellos hay un esquema específico para el sector textil. Cuando nosotros trabajamos el sector textil, es verdad que tenemos una problemática asociada a la gestión de residuos, que se ha comentado aquí. El volumen de residuos es elevadísimo, van fundamentalmente a vertedero, con un poquito de suerte incluso a incineración con recuperación energética, pero para nosotros es el peor tratamiento que puede haber. Entonces, nos quisimos no solo ceñir en la parte de gestión de residuos, sino también sabiendo y conociendo que en España no era una industria ahora mismo textil, es más importante la parte, ¿no?, de comercialización, pero la parte de cabecera queda muy poquito, queda un poquito de hiladura. Dijimos, bueno, vamos a dar esa oportunidad, ¿no?, también a las empresas textiles. Y entonces empezamos a incorporar todos los aspectos de la economía circular. Empezamos a meter la parte de ecodiseño. Nosotros, con la normativa en mano, solo podíamos trabajar desde la parte más de investigación, pero el ir introduciendo todos estos elementos que se han ido hablando, el ir empezando a trabajar en cómo puedo yo repensar para poder incluir distintas fibras para que sean reciclables, para que, si en este caso, ¿no?, que estábamos hablando de las fibras naturales, de la lana, etcétera, ¿qué sustancias químicas puedo utilizar? ¿Puedo sustituirlas por enzimas? ¿Puedo, por ejemplo, utilizar cultivos con menor contenido de productos agroquímicos, con mayores contenido de enmiendas, que haya habido una enmienda orgánica, ¿no?, por ejemplo, relacionado también con las deyecciones de la ganadería, un poquito de todo, ¿no? Aparte de eso, pues también empezamos a ver cómo podemos utilizar los subproductos, a veces también se consideran los residuos. La lana hasta ahora es una pena, pero ahora mismo tiene esa condición de residuo, ¿no? ¿Cómo la puedo reincorporar, reintroducir en el ciclo productivo? ¿Cómo puedo alargar esas fibras, la resistencia? ¿Cómo puedo mezclarlas de nuevo, la cantidad de fibra virgen que necesito para incluirla con una fibra reciclada? También estuvimos pensando cómo puedo meter la digitalización. O sea, es indudable que ahora mismo
pues bueno, todos los sectores están involucrados en estas cuestiones. Incluso fuimos un poquito más allá, cómo poder meter servicios en los que se cambiase esa perspectiva de esa, bueno, pues esa materialidad que existe asociada a toda economía y que yo creo que el sector textil está muchísimo más marcado, además pues, por una serie de cuestiones, además adicionales, pues cómo puedo buscar nuevos servicios que me permitan la digitalización, que me permitan también el uso compartido, con bueno, todas esas cuestiones que están sobre la mesa sobre la circularidad, junto con la gestión de residuos. Entonces, incluimos todo eso y le quisimos dar ese valor integrador que tiene la economía circular, ¿no? Ese valor holístico, con lo cual empezamos a introducir, para seleccionar nuestros proyectos, elementos que no son propios de nuestra política, pero que nos parecían interesantes. Entonces incluimos las cuestiones territoriales, ese reto demográfico, dar valor, sobre todo, dar un poquito de puntuación, aunque sea más simbólica, de aquellos municipios en los que hay una baja demografía. También introducir las cuestiones de la mujer, pero sobre todo la mujer, como bien decíais, ¿no? Esa capacidad de tomar las riendas. Entonces buscábamos que las mujeres pudieran estar también en la dirección de las empresas. Valorábamos y considerábamos como positivo que hubiese mujeres en esos puestos de trabajo. Incluso cuestiones que quizá aquí no son más definidas porque no son propias de la parte de diseño, de la parte de producción, pero sí de la parte de reciclaje, que es todo el mundo asociado al mundo de la inserción. Entonces, todas estas cuestiones, que es esa dimensión social y territorial, la incorporamos también en nuestras ayudas. Las ayudas, un poco os lo comento para que lo sepáis, las realizamos a través de la Fundación Biodiversidad. Se hizo una primera convocatoria y seguirá, bueno, la idea es sacar una segunda convocatoria. Es verdad que los importes son importes pues, de cierta cuantía porque van a un sector más industrializado. Esto es fundamental porque muchas veces estamos desconectados de las fuentes de financiación o de las ayudas y mi resumen es que hay muchísimo dinero para casi cualquier cosa sabiendo cómo te tienes que presentar y cuál es el formato. En este caso la Fundación Biodiversidad es muy complicado, digamos que es lo más complejo que hay a nivel europeo, pero por otro lado hay fuentes, hay líneas y hay formas de presentarse. Probablemente el otro día me salió en LinkedIn que la Universidad de Nebrija está buscando a un gestor de proyectos europeos. Bueno, tendrá su departamento y a través quizás de la universidad pues se pueden plantear proyectos y al revés. Esto es así. Entonces hay que encontrar la estructura y esto es lo que recomiendo encarecidamente porque es un momento de cambio y por lo tanto de financiación. Antes cuando he nombrado algo del CNAE... Yo sí que quería añadir a esto que estás diciendo y respecto a las ayudas, que es muy interesante generar, como también habías comentado antes de que Carmen nos explicara esto, es muy interesante generar conexiones entre los proyectos que hay en el territorio que están trabajando esta línea. Y buscar a veces mecanismos para presentarnos conjuntamente a alguna subvención, alguna fuente de financiación que nos pueda empezar a ayudar a tratar un tema que solas no podemos atender. Por ejemplo, nosotras vamos a participar, si surge, en un proyecto que se llama Herencia Circular, que va a ofrecer acompañamiento y formación a las mujeres que están en la red del proyecto. Y ahí se van a conocer las mujeres, van a poder colaborar, van a poder pasar cosas que a nivel micro es muy difícil que demos respuesta y que si la conseguimos se visibilice. Porque, por ejemplo, nosotras dentro del grupo hay mucha creatividad y mucha innovación y mucha experimentación. Tenemos mujeres que están del textil más artístico y creativo y ahí hay mucha experimentación de teñidos, hay mucha experimentación de muchas cosas. He traído algunos objetos que me han querido dar. Pero claro, eso es muy difícil que desde Porté y desde una cosa tan pequeñita podamos visibilizarlo. En cambio, y seguro que hay otra persona en otro sitio de España haciendo algo parecido, entonces conectarnos y buscar a alguien que pueda canalizar eso, esa ayuda y luego y también conectarnos con la parte legal, porque al final es lo que decimos, los pequeñitos tienen unas necesidades y es muy difícil llegar a explicarlas, ¿no? Y llegar a conectar con ellas y que se tenga en cuenta su situación
para crear la ley, ¿no? Nosotros también estamos empezando, este año queremos contactar con empresas que aún existen en el territorio, industria textil, para ver también posibilidad de que participen en estas formaciones, para que también empiecen a entrar en esta cadena más circular y sostenible. Y a la vez también estamos buscando mecanismos para reciclar grandes volúmenes que vienen del sector turístico, que es el que tenemos en el territorio, como serían los restos de los hoteles, de las sábanas, los restos de hostelería de los manteles cuando los tienen que cambiar y darles una nueva vida a estas cosas. Estamos como haciendo muchas cosas pero muy micro. Entonces creo que es básico compartir, no tener miedo de compartir, porque al final las ideas no son de nadie, están volando y caen en diferentes sitios a la vez. Y tenemos que unirnos para conseguir que haya más fuerza, porque una red tiene más fuerza siempre. Bueno, eso. Sí, no, yo apoyo totalmente y la industria textil es uno de los referentes a nivel de gremial, pero también habla de innovación. Hay asociaciones, esto si lo buscáis va a haber una asociación de lo que estáis haciendo, o va a haber un clúster, o va a haber algún... Y luego, yo creo que es el momento casi de abrir, ¿no? Y no sé si querías decir tú algo. Y alguien antes se reía cuando he dicho lo del CNA y la industria, pero todo eso siempre me interesa. No sé si se me oye. Yo simplemente por alusiones, ya que Alba ha mencionado a este proyecto, que desde la Asociación Española para la Sostenibilidad, Innovación y Circularidad Moda estamos impulsando, es un proyecto que, solo por reforzar lo que estaba diciendo Alba, toda esa lógica, ¿no? Es decir, activar territorialmente uniéndonos globalmente, ¿no? Entonces, la idea es esa, que cada saber local y rural se conecte, impulsemos, apoyemos y cimentemos bien para que alrededor se genere pues, como un centrifugado de ideas, ¿no? Y es lo que estamos trabajando con herencia circular, ¿no? Que esperemos que salga adelante, que vayamos a ello, porque Portel va a trabajar en Portel, pero va a trabajar con la mirada puesta en Paredes de Nava, en Huelva, en Rieva, en muchos territorios que están realmente necesitando de esa inspiración mutua, ¿no? Para trabajar en su propio territorio. Activación territorial real, ampliación de miras global. Si me permitís, yo contesto un poco, ¿no? Ya que y os doy un poco también cómo hemos hecho también este PERTE y os comento. Primero tenéis también otra línea que se llama Emplea Verde, que hace la Fundación, que es para todas las cuestiones de formación en sostenibilidad. Os lo comento por si no la conocéis. Pero nosotros lo que hemos hecho, o sea, sabiendo que existía esta problemática y queriendo dar cabida a todos los pequeñitos, pero que, bueno, para que sepáis, nosotros nuestra instrucción y nuestra obligación es que los proyectos sean transformadores. Para que un proyecto a veces sea también muy transformador, necesitas una capacidad de recursos. Y no queríamos dejar a los pequeños detrás. Lo que hemos hecho es promover dentro de las ayudas que exista esa colaboración entre las entidades, de forma que si yo tengo un socio capitalista, que es una empresa más grande, me uno a ella, me doy más puntos. Y si me dan más puntos y además encima soy pequeña, hemos permitido también meter startups. ¿Por qué? Porque yo tengo el conocimiento como empresa pequeñita o un nicho de conocimiento que quizá la grande la desconoce y que yo le doy el conocimiento o una parcelita en la que no ha trabajado, pero la empresa grande a cambio da toda esa capacidad financiadora. Os lo comento porque es una realidad, con eso hemos trabajado mucho, es verdad que en textil quizá menos, nos ha funcionado mejor en otros sectores, pero que existe y que la idea está ahí para que exista esa colaboración entre grandes y pequeñas. Y esa obligación que ahora mismo se están introduciendo a las empresas en cuestiones de dimensión social para que las grandes sean tractoras, no solo desde el punto de vista del socio comercial, sino que también acompañen a las pequeñas que son sus suministradores. Genial. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario. ¿Cómo están? ¿Está bien? Soy de Argentina y todo lo que se ha tocado en esta mesa atraviesa al mundo, no solo... Pero que eres la diseñadora de esos maravillosos... de Europa, no solo Europa, digo. Hay una frase con
tengo una experiencia trabajando en territorio del norte de Argentina con artesanas, intentando reactivar. Alguna vez una persona me dijo, se utiliza mucho la palabra recuperar las prácticas, recuperar los saberes. Y una persona una vez me dijo, no se recupera, se reactiva, ¿no? Entonces en ese momento lo modifiqué y lo traslado a mi hacer. Pero hay una frase que la llevo conmigo y me vuelve a foco, que es que cuando una mujer vuelve a su oficio, recupera su poder. Entonces, que Álvaro lo había tocado a este tema, ¿no? De recuperar el poder. Recuperar el poder desde el oficio nos devuelve autonomía y nos posiciona en nuestros territorios. No hay duda de eso, digamos, ¿no? Entonces, estos proyectos que atraviesan diferentes territorios, comunidades y lugares, hay un protagonista, ¿no? Más allá del hombre o mujer, la persona que tiene estos conocimientos es la única que va a permitir y va a generar oportunidades en su lugar, ¿no? Entonces, me encanta todo esto, no solo de la lana, que de donde yo vivo, de donde vengo, existe el mismo problema, hay mucha lana sucia, no se puede utilizar para indumentaria, se envía a otras provincias para que puedan atravesar los procesos y demás, y luego vuelve a la provincia de nuevo, y así es el mismo circuito. Entonces me parece interesante todo esto que han charlado, y sobre todo que al último hablaba de los financiamientos. Yo formé parte de un proyecto del norte argentino que financió la Unión Europea para poder trabajar todas estas cosas en el territorio. Fortalecimiento económico de las mujeres, la reactivación de prácticas tradicionales ancestrales, el rol y el posicionamiento de las mujeres en sus comunidades, y no vino de Argentina, vino de Europa, ¿no? Y se reactivaron muchos grupos, sobre todo en la parte, en el Chaco salteño, que si comenzamos como a indagar en Argentina del Norte, es la mayor población indígena que existe hoy y que vive como indígenas en chozas, en el monte. Entonces, que estos programas no solo puedan cubrir el territorio propio, sino además extenderse a otros, es muy importante. Y es muy difícil conseguirlos también, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, creo, que estamos en el medio, que somos puentes entre un lugar y otro. Y cae sobre nosotros, crea una responsabilidad, que así lo siento, yo por lo menos, en donde estoy al servicio de ambas partes y entendiendo también que la universidad crea personas para servir a la comunidad, porque los clientes son la comunidad. Ahí estamos nosotros para poder ser puentes y lugares. Genial, muchísimas gracias. Yo creo que, Luis, por alusiones tendrás que citar tu trabajo con Argentina. Bueno, sí. Que esta semana has tenido hasta el embajador de Argentina en su pueblo. Y el lunes ha estado. Sí, Venceslao Bunge. Sí, todo porque ha sido un poco también, porque, a mí me ha encantado escucharte, porque yo creo que si esa sensibilidad y esa filosofía empieza a funcionar, pues también la podemos vincular al reto demográfico, ¿no? Nosotros, gracias a Miteco, al reto demográfico, hemos llevado a cabo un proyecto que está siendo referente en España, que se llama la Oficina de Repoblación. Ahí contamos ya con 50 argentinos, precisamente, y parecía imposible. El tema de la despoblación es algo que estaba ya muy diagnosticado, que estaba ya muy manido, muy hablado, pero nadie empezaba política de acción que tuviera unos resultados directos, que es la repoblación, el pasar de la despoblación a la repoblación. Y en nuestro caso, pues una población de 1.900 habitantes, ya hay 180 vecinos nuevos y perfectamente integrados, todas las unidades familiares trabajando, con los problemas de vivienda resueltos. Y pues fue un proceso innovador socialmente, y también lo queríamos llevar al tema de la lana, igual que aquello que parecía imposible se ha hecho imprescindible, como decía el general San Martín. Pues en este caso
el tema de la lana creemos que empezando desde abajo también puede llegar a alguna de esas líneas que has comentado, ¿no? Pero el hablar de que estemos aquí ya hoy hablando o nos hayáis permitido venir y hablar y poner sobre la mesa toda la problemática de la lana, para nosotros ya es un paso de gigante. Hace años era un problema como la despoblación, completamente que pasaba. La despoblación pasa porque tiene que ocurrir, porque cada uno vive donde quiere. Porque, bueno, la lana pues, no tendrá precio y por lo tanto pues ahí se queda. Pero no, cuando empezamos a valorar otro tipo de valores y de puntos, pues podemos estar aquí. Por lo tanto, yo sobre todo daros las gracias, Jorge y Paloma, porque creo que en este año hemos trabajado y hemos avanzado muchísimo y podemos seguir haciéndolo. Todo el tema luego de las mujeres, en el caso de Paredes, fíjate, nosotros teníamos más de 100 mujeres en cooperativas textiles, que se marchó toda esa producción fundamentalmente a China, y luego resultó que no teníamos para hacer mascarillas. O sea, de procesos estratégicos que no pensamos, a veces tienen unas consecuencias fatales, ¿no? Entonces, en este caso, cosas que todavía a lo mejor estamos a tiempo de resolver, pues vamos a intentar hacerlo. Así que muchas gracias por la oportunidad. A mí me gustaría que Alba, por ejemplo, no sé si sigue activo la iniciativa de ese llamamiento a diseñadoras, modistas, para que vayan al pueblo, porque lo ha apuntado un poco el alcalde Álvaro, pero no lo ha mencionado en sí mismo. Bueno, de hecho iba a felicitarle por lo que acaba de explicar, porque, claro, sabemos, como él bien ha dicho, el tema de la repoblación es algo que hace muchos años que la gente ha intentado y que es difícil conseguir que esto suceda. Nosotras empezamos el proyecto con el foco de encontrar mujeres que quisieran venir a vivir a Cortey, porque el pueblo tiene vivienda de protección oficial de alquiler que está vacía, tiene espacios para hacer taller compartido, para poner allí tu taller, y el año pasado cerró la escuela porque ya no tienen niños suficientes para mantenerla abierta. Pero en el proceso de hacer el proyecto nos dimos cuenta que esto tenía que ser una cosa que pudiera pasar, pero no el objetivo, porque nos interesa más fortalecer a nivel económico lo que ya tenemos y las mujeres que ya tenemos en el territorio y que pueden acabar marchándose, algunas de ellas porque realmente no puedan tirar adelante su proyecto, que no focalizarnos en la búsqueda, que tuvimos bastantes entrevistas y conseguimos una persona interesada con su familia, que al final no pudo ser por temas personales, pero mantenemos abierta este llamamiento, pero como una consecuencia, no como un objetivo. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, que esté el recurso y que esto pueda suceder, pero desde otro lugar, no desde el lugar de te estoy buscando, sino desde el lugar de nos hemos encontrado. He empezado a participar aquí y realmente este sitio me gusta, me quiero quedar, ¿no? A lo mejor alguna mujer que ya está en la red dice, uy, pues mira, pues me voy a mover aquí, hacia aquí. Entonces, lo hemos dejado como un objetivo donde no vamos a poner toda nuestra fuerza. No sé si respondo un poco, pero por eso ahora cuando le estaba explicando esto digo, ¡guau, qué bien! Esto ellos lo han conseguido a la primera. No sé si era la primera o la segunda, tampoco sé de la primera, ¿sabes? Pero me estaba gustando mucho el enfoque que estabas dando ahora, este cierre que estabas haciendo, estoy súper de acuerdo. Y luego, Luis, el proyecto Ovinia, ¿no? Que creo que también está bien, por complementar. Bien, es que otro problema es la falta de relevo generacional, todo el tema de las ganaderías, nadie quiere trabajar en las ganaderías, y claro, eso conduce, es una bola de nieve, ¿no? Que cuanto peores son las condiciones, más se trabaja, menos descansos, y al final pues todo el mundo se va. Y hemos creado con la Fundación Talento 58 una empresa que se llama Ovinia para hacer servicios de gestión ganadera, buscar trabajadores para esas ganaderías, también un asesoramiento o incluso suplir bajas, vacaciones, de modo que puedan organizarse los propios ganaderos de la zona. Y también nuevos productos, ¿no? La posibilidad de desarrollar con
Sí. ¿Algún tipo de empresa social o cooperativa? También hemos abierto una cooperativa textil, eso está aquí Yolanda Díez, que lo lleva ella, que ya son 4 mujeres que ya empiezan a sacar su propia Explorando, marca. esto Sí. para mí es muy importante, productos de valor añadido también, ¿no? O sea, la posibilidad de hacer quizás un edredón, volver a hacer Bueno, innovación, dice, sí. innovación. Sí. Con... Sí, porque eso nos dimos cuenta de que parte de la lana que se lavaba en paredes estaba yendo a Japón. Y resulta que venía en forma de colchones de muchísimo valor, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que empezar a pensar que un producto que no había era el edredón de lana que pueda pueda enfrentarse al edredón de plumas que puede producir ciertas alergias, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos trabajos de innovación estamos trabajando. Pero y una cosa que sí que me gustaría decir es que quizá debiéramos de pensar un sello, una marca, que a lo mejor es el pasaporte, pero algo más físico, ¿no? Tú cuando tomas una botella de aceite, ves si es ecológica o no, ¿no? Si es aceite ecológico lleva un sello, ¿no? Y otro que tiene 0 emisiones tiene un sello. Pues a lo mejor tenía que haber un sello del reto demográfico de que ese producto está repoblando, combatiendo en la lucha del reto demográfico. Porque al final, cuando tú estás en Bilbao, en Isozaki, en la 22 planta, haciéndote un huevo, si ese huevo viene de Zamora, de donde era mi abuelo, ¿sabes? Pues a lo mejor también pago más o lo valoro más, ¿no? Y en la ropa pasa lo mismo. Puede ser un sello vinculado, el sello de reto demográfico vinculado a la alimentación, vinculado a la ropa, vinculado a la energía. Y toda la energía se produce en el medio rural, ¿no? Entonces, bueno, pues pensar en esa nueva catalogación de los productos, no solo por las emisiones, por la ecología, sino también por la población. Genial, porque en realidad tenemos dos, el de PEF, ¿no? Para fibras textiles, y luego el de 100% raza autóctona, para saber si es de lana de oveja merina española. No tenemos tampoco muchas más opciones. Pues no lo sé, si alguien quiere decir algo más, y si no, yo voy a decir que lo de la Mesa Nacional de la Lana, que no hemos pronunciado, tiene una web, mesanacionaldelalana.es. Así que cualquiera que tenga que quiera participar de alguna forma o aportar, ahí puede escribir. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, me llamo Sandra Bojorquez, soy de Perú. La verdad que vine a este conservatorio, sobre todo a Circular Sustentable, para ver todo lo que están haciendo con el cambio climático, toda la circularidad, la innovación textil. Hace un mes atrás también fui a un evento de sostenibilidad que hablaban sobre el pastoreo en lo textil en España. Me encantó mucho porque en mi país también sucede lo mismo, en las cuales en las provincias, en las ciudades lejanas de la capital, pues el pastoreo se ha ido reduciendo, la gente está cada vez migrando a otros países o están yendo a capital, están dejando sus pueblos, sus raíces, porque allá se consume mucho lo que es la fibra sintética. Está muy infravalorado lo que es la alpaca y la vicuña. Mayormente son las grandes empresas que realmente pues tienen todo ese control y pues las personas que se dedican a ello les pagan muy poco. Mi abuela es artesana, toda la vida ha hecho prendas al crochet, toda la vida ha hecho lo que es tejer. Yo soy diseñadora, a la vez soy empresaria en una propia marca, y la verdad que algo que me conmocionó mucho es lo que dijo Alba también. En mi país, por ejemplo, mi abuela, toda la vida que ha sido artesana, nunca fue pagada bien, trabajaba para grandes marcas, entonces nunca se le dio como esa identidad de decir, ella lo hizo, ¿quién lo hizo detrás de todas esas prendas? Entonces, de eso nació, por ejemplo, mi marca, una identidad que nace de parte de mi abuela, en la cual damos visibilidad a esos artesanos, que ellos también son parte de esta economía circular. Entonces, gracias a la Unión Europea, que fue a la provincia de Charcas,
pudieron apoyar para poder hacer un proyecto que es compost textil, en las cuales las lanas que quedan, ¿no?, de algunas empresas o, por ejemplo, lanas de algunas ovejas, poderlas desarrollar de una manera tecnológica con empresas en mi país, que podemos hacer prendas de tejer de una manera sostenible. Y gracias a ello, junto con Naturtec, se pudo crear, por ejemplo, el algodón orgánico papucho, que tiene la función en la cual, pues, con la coperfina, que es un cobre natural de los Andes también, se pudo crear una tela tecnológica que no te permite entrar tanto en calor, a lo contrario, no sudas cuando usas un polo puesto por ese tipo de material, ¿no? Entonces, es algo que me encanta, que en este conversatorio se pueda hacer algo también en otros países, de poder generar innovación textil con los materiales que tenemos, pero no solamente es eso, sino poder concientizar a más personas de que realmente tenemos que dejar de consumir prendas fast fashion y realmente también tenemos que humanizarnos, de que muchas de estas prendas realmente están siendo hechas por niños, por personas que realmente no les están pagando lo que es justo. Y que aparte de eso, estamos contaminando mucho el planeta, y que si bien se hizo un plan en la cual para el 2030 se tenía que reducir, no se está llevando tanto a cabo. Entonces tenemos que sí comenzar a hacer una comunicación más estratégica para poder llegar no solamente a España, sino a otros países de Europa, a que realmente tenemos que comenzar a concientizar de lo que es la economía circular, lo que es la sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo hacer estos proyectos que me parecen súper increíbles que hace en España. He escuchado también por el presidente Santander de Textil, del pastoreo también, que están comenzando a crear nuevos proyectos para ayudar a regenerar, y eso me parece fabuloso, porque siento de que también se puede hacer en ese caso de mi país, para que la gente no necesite tener que emigrar, sino que de eso tener que salir. Y es porque de alguna manera hay falta de educación. Entonces lo que yo he tratado de hacer es con ONGs, es hacer esa práctica de enseñarles lo que es la sostenibilidad en mi país, pero también hacer el arduo trabajo de enseñarles a emprender, ¿no? Entonces esa es mi anécdota, que les puedo decir la verdad. Y gracias, de verdad, porque he aprendido bastante de ustedes. Muchas gracias. Mira, yo quería simplemente, yo me dedico a la lana, ¿no? Entonces, como has hablado de Aragón, y yo también, Aragón está moviendo mucho, y hay proyectos también para usarla como aislante en construcción, incluso también para el encadenado de los coches, también usarla. O sea, como es ignífuga, también tiene muchas propiedades, aparte de para el textil, que también tenemos que buscar como nuevas utilidades, ¿no? O sea, la lana yo veo que sí, que lo que tenemos que hacer es recuperar un poco esto, pero buscando nuevas, y se está intentando. Sí, la Mesa Nacional de la Lana tiene diferentes dentro de la cadena de valor, y hay una que es de subproductos y biomateriales. Pero esto que hay que analizar bien es, insisto, con el valor añadido. Porque, por ejemplo, cuando va a construcción, el valor que tiene en construcción un aislante es mínimo. Entonces eso va a ser por cantidad y por volumen, además de las problemáticas que tiene con el pulgón en determinados climas, pues tiene sus pros y sus contras. Y cuando tienes que hacer una transformación de la lana con algún otro producto, como es el caso de este señor de Utrillas, pues el valor que va a tener el producto, o sea, quiero decir que hay que hacer estudios de dónde debe estar la lana. Yo pongo siempre un ejemplo de CSFOR, que son un centro tecnológico forestal español, Soriano, son muy importantes, que tienen una slide donde ponen el árbol, y dentro del árbol ponen a qué parte de la industria debe ir cada trozo del árbol, a cuál está yendo y a cuál debería ir para tener un mayor valor añadido. Ese esquema es uno de los que tenemos que hacer con la lana a nivel nación, que no está hecho, y que hay que pensar muy bien con las cantidades que tenemos dónde debería estar
para que en toda la cadena de valor el ganadero cobre y le resulte rentable y al final en el producto transformado, el que sea, porque hay muchos ahora mismo que todo el mundo está intentando es posicionar la lana, tenga ese valor añadido también y genere pues no solo el producto económico sino también el social. Entonces es un momento apasionante porque se está hablando de esto, se está pensando y va a cambiar más porque el pasaporte digital va a hacer que esto suceda, pero efectivamente hay que explorar y se está desarrollando esto, que es uno de los temas que hablábamos en la mesa, porque hay muchísimas iniciativas, pero hay que colocarlas también en el tablero y luego ver cuáles son viables económicamente, que esto es algo que hay que hacer mucho trabajo y seguir explorando. Pero el valor original es el textil, o sea, siempre ha sido así, y el problema que hemos tenido como país es que no hemos transformado nunca, porque cuando se transformaba en Países Bajos, cuando era España. Entonces esa industria nunca estuvo aquí, entonces es muy difícil volver a reindustrializar parte de ese proceso. Sí, pero productos muy concretos. A lo que me refiero es que la industria real estaba en Países Bajos, pero donde se ha transformado siempre donde estaba el lujo. El otro día lo hablábamos, el primer producto español que participa en la bolsa de Ámsterdam es la lana merino. Ese fue el primero. Entonces el problema es que por temas... Cuando se habla de despoblación se habla de lana, la lana es despoblación y es literalmente esto, pero es que viene de siglos atrás. O sea, Carlos III ya legislaba contra la despoblación, entonces el tema de la lana y la despoblación han ido de la mano, es un proceso complejísimo y el tema es ese, que para reconstruirlo vamos a necesitar de otros procesos muy complejos. Nada, muy rápido. Yo no sé, ¿cuánto puede costar un buen jersey de lana merina? Vosotros sabéis. 100 euros. Se hablaba de 300 el otro día. 100 y pico euros. O más. Y se necesita, vosotros sabéis mejor, medio kilo, 700 gramos de lana merina para hacer un jersey. Eso le pagarían al ganadero, no creo que llegue a 1 euro. Entonces, si somos capaces de que al ganadero le paguen 2 o 3 euros, no 20, 2 o 3 euros, ya tenemos todo puesto en marcha. O sea, es un orden de magnitud tan pequeño en relación con lo que supone la moda en España, que con un pequeño esfuerzo, con un pequeño pensamiento, podríamos hacerlo si están de acuerdo las partes. Conocemos a la gente que está trabajando en Teruel, estuvimos se llamaba Ares de Lledó. Sí, estuvimos allí, sí. También presentamos allí pero es muy curioso porque ese proyecto viene del CITA, del Centro de Innovación Tecnológica, porque estaba acumulada la lana de 3 años en el pueblo en Teruel. El gobierno de Aragón dijo, pero qué locura es esta. Y entonces el CITA empezó a pensar qué vamos a hacer, y para empezar a pensar pues crearon este evento, que es vamos a saber qué se está haciendo. Pero ahora que son cosas que dicen, pero es que no lo sabíamos. Es decir, no hay un mapa nacional de acciones que se estén desarrollando o de proyectos. Por eso, después de todas estas conversaciones, propusimos hacer la Mesa Nacional de la Lana, que es, vamos a sentarnos a hablar cadena de valor completa. Y en esa mesa que haya artesanos, pero que estén los ganaderos, para que entiendan también del final. Que son los que fallan más veces. Yo, por lo menos en Arenys, ganaderos no vienen. ¿Cómo que no vienen? Que no sé, o sea, las reuniones que hay en las ferias... Bueno, aquí... Sí, nosotros con la Asociación de Merino. Está la Asociación Nacional del Merino, y luego Refregas o Reagas. Y Anche también. Y por ejemplo, Obi Aragón, están en determinados contextos. Pero bueno, a lo que voy, que tener la visión completa y saber que el artesano, que la diseñadora sepa cuánto tiene que cobrar el ganadero, esto es fundamental. Entonces esa unión de la cadena de valor a nivel de conocimiento de proyectos y de estrategia creo que es clave. Hi, everyone. I have to make a question in English. I hope it's okay. Otherwise, we'll translate. Okay. So, my name is Tatiana. I'm from Portugal. Sorry, I should speak a bit of Spanish, but bueno, but I live in Kenya. So I'm a biologist that started a sustainable and social impact fashion brand based in the biggest slum of Africa. I don't work with wool. I
work with cotton, locally sourced, and second-hand denim. But I think I got lost in a part of the process because for what I understood, so you have a side product that it's a bit polluted and you don't know what to do with it from the wool process, or I got it wrong? No específicamente. ¿Sabes? Si tiene sus productos de lanolina. No, es la lanolina. La lanolina. La lanolina. They were talking about just a contaminant, that it was not a side product, it was just a contaminant results of the procedure of cleaning up. La grasa de la lanolina es la grasa. It's the part of the wool. This is in the wool process, so this is the residue of the process. Okay, so if you are planning to increase the wool production, how are you planning to solve the problem with that, with the granule? Sí, ahora hay filtros y hay sistemas tanto naturales para que haya un filtrado y se recoja. La lanolina es muy buena, por ejemplo, para todos los temas cosméticos. So o sea, se puede llevar a otra industria. Sería como... Eso es la parte química de la grasa que va cogiendo la lana, que va dentro, es como dentro del pelo. Del textil. As it was considered as a byproduct, you can use it for other productions. For example, for the case of cosmetics. For cosmetics. In Spanish, I understand. Ah, right. Okay. No, I was just asking because I thought that Alcalde was saying that that so far they face an issue with what to do with the byproduct, right? Pero el issue es que cuando haces el filtro, cuando lavas la lana, la grasa que está en la lana va al agua y en el agua, cuando hacen el análisis del agua, eso parece ser que se considera que es muy malo para el agua, pero en realidad es algo natural de la lana de la oveja. Pero escucha, el problema que tiene eso es que el agua lo que le estás haciendo es ponerle más materia orgánica. Exacto, y lo que haces claro. es que matas la vida que hay dentro. Lo que necesitas para poder resolver lo que apuntabas tú es un sistema de filtrado que existe. De agua que antiguamente no se hacía. Entonces, ahí es donde está la contradicción de cómo aprovechas un material que tiene sentido, pero que actualmente la mayoría de lavaderos, no sé en el caso de vuestro sitio, pero no he encontrado en un caso de Andorra que se produce la contradicción de que va el agua, entonces contaminas el agua, ese es el problema. Pero tienes que solucionar el problema de la depuración, eso está claro. Nosotros también en todas las ayudas a este tipo de cosas las hemos considerado también las DBOs, y sí que si está asociado no a una mejora de la calidad del agua, ¿no? sino a una depuración del agua, pero sí a la recuperación de los materiales contenidos, lo consideramos como parte de la economía circular. O sea que si tú recoges esa lanolina, porque es verdad que la grasa, bueno, pues te produce después un problema en las aguas y de eutrofización de las aguas, esa recuperación, y para otros usos que si se paga mejor en cosmética, pues mucho mejor, se permite. Pues el otro día estuvimos con Félix, el presidente de la Fundación Biodiversidad, tenemos que hablar de esto. Sí, entonces no entiendo por qué sigue habiendo multas si ya hay unos filtros que parecen fáciles y hay tantos usos para eso. Esa es nuestra pregunta, y sobre todo cuando hay tanta financiación para determinados tipos de proyectos que justamente quieren mejorar la parte del agua, por un lado, y por otro lado todo el tema de la economía circular. Claro, entonces entiendo que el proceso, o sea, el problema está siendo que no se está financiando la aplicación de filtros en esas aguas, ¿no? Literalmente eso. Bueno, pero si tú, los lavaderos ahora mismo son negocios que tienen un cierto equilibrio, pero es un equilibrio un poco inestable. Si varías un poco los componentes económicamente, se te puede ir o se jubila el señor. Bueno, de hecho es que se han cerrado el 95%. Claro, se han cerrado el 95% de los lavaderos, ¿no? El enfoque es, si consideramos esos 3 lavaderos estratégicos a nivel nacional, como por ejemplo cuando tenemos que hacer la depuración de aguas en un parque natural, de esas se encarga la comunidad autónoma.
cuando estamos dentro del parque natural. Al final, estos 3 lavaderos podrían tener una consideración parecida y colaborar un poco todos en esa depuración de ese agua. ¿Me explico? Porque a lo mejor es no simplemente instalar la depuradora, eso tiene un coste energético permanente, tiene una serie de procesos, otra persona que tienes que contratar, y claro, son empresas pequeñas que tienen la rentabilidad que tienen. Claro, pero esto no lo entiendo no con vosotros, sino a nivel estatal. Es lo que no estoy entendiendo, el por qué os cuesta dinero poner un filtro y en vez de obligaros a ponerlo, os obligan a pagar unas multas. Bueno, pero eso ya es la ley de aguas, las confederaciones, ¿sabes? Eso ya es todo un procedimiento. Bueno, con este tipo de mesas, eso que dices tú, se pone sobre la mesa y se intenta buscar una alternativa. Yo creo que todo lo positivo del debate de la mesa de La Habana ha sido que han surgido estas cosas que si no se van dejando caer y al final van cerrando esos lavaderos por su propio peso, ¿no? Entonces, el razonamiento tuyo es el normal. Y luego, este tipo de foros sirven precisamente para que nos sentemos y desde la administración también escuchen en la parte final de la cadena. El otro día fui a un evento del MITECO y estaba sentado delante de Félix, que es el presidente, el director de la Fundación Biodiversidad, no sé cuál es el cargo, que es la fundación que está gestionando gran parte de las ayudas del Ministerio precisamente para este tipo de proyectos vinculados a innovación. Claro, él estaba muy interesado. Gracias también a Paloma nos habíamos reunido con la vicedirectora. Entonces, este tipo de conversaciones es que no es tan fácil, porque también tienen un abanico muy grande de trabajo que tienen que ejecutar y que quizás no llegan a comprender también determinadas necesidades. Entonces, la Mesa Nacional sirvió en la primera, que fue increíble, para que el lavadero le dijera al viceconsejero de la comunidad autónoma que China no estaba dejando entrar producto español por una certificación. Para que fuera el viceconsejero no lo sabía, lo consultó con el ministerio, tuvieron unas conversaciones y en 2 semanas estaba desbloqueado ese asunto. Claro, este tipo de cosas, ¿dónde se hablan? ¿No? O sea, lo que te represente un clúster, una asociación que tiene un vínculo directo con el Estado, no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, este tipo tanto esta mesa como el evento del jueves, como la mesa, sirve para poner encima de la mesa este tipo de problemáticas. Can I ask you something? Is the wool considered cultural patrimony or something? Of course. Sí. So La transhumancia, por ejemplo, es Patrimonio Mundial de la Humanidad. La transhumancia es el transportar las ovejas que estén en el mismo clima y eso es lo que hace la calidad de la lana. Luego las vías pecuarias, que era donde la mesa antes hacía circular, se movía todo el ganado, eso son zonas protegidas, tiene también un valor que se considera un valor cultural, se utiliza también valor ecosistémico para unir distintas especies, zonas con corredores de zonas de protección, para uso cultural. En España se sigue defendiendo, pero desde el Ministerio de Agricultura, que yo soy de otro ministerio. I'm just saying this because if it's protected, if it's a cultural element, yeah, it's just these areas are protected and are used for other uses, for example, for cultural issues or for whatever, and also because it has a very high value in terms of ecosystem, in terms of biodiversity and whatever. Muy bien. No, espera un momento, vamos a hacer una foto. Como veis, hemos dado un amplio espacio a esta mesa porque para mí era algo que me interesaba mucho que se tratara, que se quedara grabado, que pudiera verlo muchísima gente más porque es un tema súper interesante. Habéis estado fantásticos, me emocioné y todo porque es un tema que me apasiona y que creo que vamos a hacer muchas cosas, vamos a conseguirlas juntos. Si os ponéis de pie, hacemos una fotito y pasamos a la siguiente mesa.